Cálculo del tamaño de la muestra, n minúscula, cuando se estima la media o la proporción para poblaciones infinitas y finitas, por Georgina Insunza. ¿Qué es el tamaño de la muestra? Es el número de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. ¿Por qué es importante el cálculo del tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro determinado, puede ser la media o la proporción poblacional, a partir de los datos de una muestra, con el grado de confianza y precisión deseado. Para determinar el tamaño de la muestra, primero se debe identificar si la variable principal de la investigación es cualitativa o cuantitativa. Aquí podemos observar las variables que son cualitativas, cuya respuesta puede ser una palabra o una frase. Y en este caso, la variable cualitativa principal debe tener solamente dos respuestas dicotómicas u opuestas. Si nuestra variable cualitativa tiene más de dos respuestas, estas se deben modificar hasta que queden solo dos. En el caso de la variable cuantitativa tenemos muchos ejemplos: medición de cintura, estatura, tiempo y dinero. En este caso no es necesario hacer modificaciones. Si la variable principal de una investigación es cualitativa, solo se debe tener dos respuestas opuestas o dicotómicas: de acuerdo o desacuerdo, género, hombre, mujer, un sí, un no, etc. Se estima entonces la proporción P, ya que las variables cualitativas trabajamos con las frecuencias, porcentajes o frecuencia relativa. Si la variable principal es cuantitativa o numérica, entonces se estima para encontrar la media poblacional μ, ya que con las variables cuantitativas trabajamos con promedios. Ejemplo, la medición del pie o la talla, calificaciones, etc. Cálculo del tamaño de la muestra. Aquí podemos presentar las dos opciones mencionadas, cuando la variable principal es cualitativa y que debe ser dicotómica. En caso de no serlo, debe convertirse. Y también tenemos que la variable principal puede ser cuantitativa. En el caso de la variable cualitativa, la población puede ser infinita o desconocida, o puede ser finita o conocida. Lo mismo sucede cuando la variable principal es cuantitativa. Puede ser que la población sea infinita o desconocida, o la población puede ser finita o conocida. Para cada caso vamos a tener una fórmula diferente. Aquí vemos que cualquier pregunta cuya respuesta sea un sí o un no es cualitativa dicotómica. La variable género. Tenemos el peso, el salario, como ejemplos de variable cuantitativa o numérica. Las fórmulas para calcular una muestra para estimar una proporción, por ejemplo, si la n es infinita o desconocida, utilizaremos esta fórmula. En esta fórmula, Z es el nivel de confianza. Casi siempre se utiliza el 95% para investigaciones de tipo social, donde la Z es igual a 1.96. La vamos a utilizar siempre que el nivel de confianza sea de 95%. La proporción, que es esta, es la proporción de elementos que poseen la característica de interés. La proporción casi siempre nos la dan en porcentaje y por lo tanto se divide entre 100 porque debemos utilizar el valor en decimal. El error máximo tolerable también casi siempre nos lo indican en porcentaje y casi siempre está alrededor del 5% y este se divide entre 100 para obtener un decimal. Este valor puede variar también dependiendo del investigador, la investigación misma, etc. Cuando n es finita o conocida, entonces el cálculo se realiza con esta fórmula, en donde incluimos a n mayúscula o el tamaño de la población
y los demás valores distribuidos de otra manera. Entonces Z y E son valores que elige el investigador. Por lo general no varía mucho los valores que ya mencioné y las demás especificaciones pues son las mismas. Las fórmulas para calcular la muestra cuando se desea estimar la media, es decir, la variable principal es cuantitativa. Si n es desconocida o infinita, utilizamos esta fórmula. Nuevamente, Z es el nivel de confianza. S o sigma mayúscula es la desviación estándar de un estudio previo o piloto. Se puede decir pues que podemos utilizarla en sustitución de PQ y E es el error máximo tolerable. Cuando la N es finita o conocida, utilizamos esta fórmula que se parece poquito a una de las anteriores, solo que sustituimos PQ por la varianza o la desviación estándar o típica al cuadrado, aquí y acá, y utilizamos la N en los mismos sitios. Y volvemos a reiterar que los valores de Z y E pues pueden variar de acuerdo al investigador y la investigación, aunque se recomienda que no varíen demasiado. N mayúscula es el tamaño de la población. Ejercicios ejemplo. Ejemplo 1. En una determinada población, el 60% de las personas sí votan en las elecciones. Un investigador quiere calcular el tamaño de la muestra con una confianza del 95% y un error máximo del 5%. Solución. Para un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es de 1.96. Este último valor lo tomaremos como si fuera una constante para el nivel de confianza del 95%. El valor P, llamado proporción de éxito, lo convertimos a decimal. Así, 60 entre 100 es igual a 0.60 o 0.6. Y para calcular Q, utilizaremos la fórmula Q1 menos P. Así, Q es igual a 1 menos 0.6 igual a 0.4. El error máximo tolerable E también se transforma a decimal. 5%, 5 entre 100 igual a 0.05. Solución de la fórmula. Entonces aquí vamos a sustituir los valores antes mencionados y uno de los primeros pasos es corregir lo que es la elevación al cuadrado de 1.96 a 3.8416 y 0.05 a 0.0025. Luego vamos a resolver los productos del numerador, finalmente la división y ya redondeamos este valor a 368.79 a 369. Nuestra muestra será de 369 personas y se redondea porque este punto 7 es más grande que punto 5. En el ejemplo 2, de pronto se sabe que la población anterior es igual a 700 personas, N mayúscula. El investigador pues tiene que volver a calcular todo, pero con una nueva fórmula. Vamos a sustituirla. Lo primero que debemos hacer aquí es calcular los elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, y también posteriormente vamos a hacer la resta de n-1, en este caso 7000 menos 1, y obtenemos 6999. Hacemos la multiplicación de estos dos valores y obtenemos ya el valor que va a sumarse en el denominador. Estos dos primero multiplicamos, luego sumamos y al final dividimos. Obtenemos 350.38 y como este decimal no es mayor que 0.5, lo dejamos así, a 350. Entonces la muestra será de 350 personas. Ejemplo 3. En una fábrica se realizará un estudio socioeconómico cuya variable principal es el salario. En un estudio previo se determinó que la desviación estándar había resultado de 200 pesos. El nivel de confianza que se utilizará es del 95% y el error máximo tolerable es de 50 pesos. Nótese que S y E no son porcentajes, sino valores en unidades de medición de la variable estudiada. En este caso, salario en pesos, por lo que no se dividen entre 100. Ojo. Siguiendo el ejemplo anterior, sustituimos la fórmula. Y bueno, aquí primero vamos a multiplicar los productos del numerador. Luego hacemos la división, entre 50 en este caso. Y finalmente lo elevamos al cuadrado.
nos da 61.46, que redondeado sería 61, ya que 0.4 es menor que 0.5. La muestra será de 61 personas. Ejemplo 4. El investigador se entera que en la fábrica hay 500 personas en total, así que tiene que hacer de nuevo los cálculos con esta fórmula y aquí la vamos a sustituir. Podemos observar que PQ ahora es la varianza o desviación estándar o típica al cuadrado y que se pone en estos lugares. Entonces vamos a hacer las elevaciones al cuadrado y a 500 le vamos a restar 1. Entonces ahora vamos a multiplicar los valores del numerador y los del denominador, pero que están a los lados de la suma. Primero se multiplica, luego se suma, como aquí podemos observar. Ahora sí vamos a sumar los valores del denominador y finalmente la división. El resultado es 54.83, que como 0.8 es mayor que 0.5, lo redondeamos a 55. Entonces la muestra será de 55 personas. El valor debe ser de alguna manera coherente. Si por alguna razón que ustedes, pues obviamente es una equivocación, que les resulte un valor decimal menor a 1, pues quiere decir que algún paso omitieron. Hay que recordar cuáles son los pasos que se deben de hacer y que no debemos dividir entre 100 los valores cuando se trate de una variable numérica o cuantitativa. ¿Ok? Por su atención, muchas gracias.